Hola a todos, le damos la bienvenida al magazine de Noticamacho. El día de hoy nos encontramos con dos profesionales de toxicología que nos estarán resolviendo unas preguntas puntuales sobre la toxicidad de metales pesados y disolventes. Le damos paso a Astrid, que nos hablará de cómo se redistribuyen de manera natural en el ambiente los metales y disolventes orgánicos. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. En el ambiente, los metales y los seres humanos, la acción de los metales que influyen en el transporte a través del aire, el agua, el suelo, los alimentos, esto altera la evolución de la forma bioquímica de los elementos. Los metales se distribuyen de manera natural en el ambiente mediante los ciclos geológicos y biológicos. El agua de lluvia disuelve las rocas y los minerales y transportan físicamente el material hasta los arroyos y los ríos, depositando y sustrayendo constituyentes del terreno adyacentes y finalmente transportando estas sustancias hasta el océano, donde se precipitan en forma de sedimentos o ascienden hasta el agua de lluvia para ser tratada hacia otros lugares de la tierra. En los disolventes orgánicos, la exposición ambiental a los disolventes presentes en el aire y en las aguas subterráneas se producen por diversas vías. La contaminación del agua de uso doméstico puede dar lugar a la absorción de disolventes por inhalación de contacto cutáneo o por la ingestión. Gracias, Astrid. Le damos la bienvenida a Eduard, que nos explicará el esquema que representa las relaciones entre las fuentes de exposición y el transporte y la distribución de los solventes orgánicos a los diferentes órganos y cómo se cumple su excreción. Mediante este gráfico nosotros estamos representando cuál es la relación entre la fuente de la exposición, la forma como se transporta y la distribución de los solventes orgánicos a los diferentes órganos y cómo se cumple su excreción. Aquí podemos observar dónde empieza el punto de exposición en donde se generan los residuos. Este punto de exposición es por inhalación, el cual se hace por medio del ambiente, el que transporta por aire, haciendo una liberación de la volatilización de la sustancia. El punto de exposición, que es un depósito de residuo, será la fuente mediante este esquema se represente en la relación. Gracias, Edward. Ahora vamos con Astrid, que nos hablará de los factores del huésped que influyen en la toxicidad de los metales y solventes orgánicos. Te damos paso, Astrid, para que nos dé tu opinión sobre este tema. Los factores de huésped quien viven en la docencia de los metales, y en este caso se citan pues diversos factores que influyen en la toxicidad de los metales. La integración de los metales tóxicos con los metales esenciales se producen cuando el metabolismo de un metal tóxico es semejante al elemento esencial. En ocasiones la absorción de los metales tóxicos en los pulmones o en el tubo digestivo, también depende del metal esencial. En particular, el tóxico comparte o influye sobre un mecanismo homeostático y es el caso del plomo, el calcio y el hierro. Los metales tóxicos pueden afectar a la función que desempeñan los metales esenciales como cofactores de las enzimas o en otros procesos metabólicos. Y los factores que influyen en el huésped es la toxicidad de los solventes. En su mayoría se encuentran dos tipos de factores: los factores endógenos, que están presentes en los niños, en los ancianos, en la constitución genética, y los factores exógenos, que están presentes en los
inductores o inhibidores del APP450, que es la exposición previa a la ausencia química en la actividad física. Cuando realizamos alguna actividad física, aumenta la ventilación y el gasto cardíaco. Y en la alimentación, ya que el alimento llega al estómago y puede inhibir la absorción de las sustancias químicas ingeridas. Gracias por su valioso aporte. Astrid, también nos hacen una pregunta que es cómo se unen los metales y solventes orgánicos a las proteínas de transporte sanguíneo y cómo funciona. Gracias. Te escuchamos. En los metales, la unión inespecífica proteínas tales como la albúmina sérica y la hemoglobina es importante para el transporte de los metales en el torrente sanguíneo, para su distribución entre los eritrocitos y el plasma. Muchísimas gracias, Astrid, por el aporte que nos ha dado sobre este tema. Edward, tenemos una pregunta. ¿Cuáles son los principales metales tóxicos y solventes orgánicos y cuáles son sus principales efectos adversos que pueden suceder? Te damos el paso para que nos dé tu opinión sobre este tema. Muchísimas gracias. Dale, Edward. Uno de los metales tóxicos sería el arsénico, que su principal efecto es el teratogénico y tiene efectos adversos en la reproducción. El segundo es el cadmio, que entre sus principales efectos a largo plazo de la exposición son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, efisemas y la nefropatía tubular crónica. También encontramos el plomo, que tiene efectos neurológicos, neuroconductales y también el desarrollo de los niños, efectos hematológicos, efectos toxicológicos renales y entre otros efectos tóxicos. El mercurio, uno de los principales efectos nocivos de la explosión a metilmercurio, en este caso, son las manifestaciones clínicas como las son las parestésicas, que son la sensación de adormecimiento y hormigueo alrededor de la boca y los labios. También produce la ataxia, que es una mancha torpe e inestable, la disfagia, dificultad para tragar, y distragia, dificultad para articular las palabras. Neurastenia, que es una sensación generalizada de debilidad, cansancio e incapacidad para concentrarse. El deterioro visual y auditivo. El temblor y, en los peores de los casos, un coma o la muerte. Ahora hablemos del níquel, el cual es un compuesto cancerígeno para los seres humanos. El riesgo más elevado entre los trabajadores son los que están altamente expuestos al sulfuro de níquel, óxido de níquel y el níquel metálico, que corresponde a los cánceres de pulmón y nariz, además de formar dermatitis que representan una alergia o una sensación que puede producirse a través de productores metálicos de uso corriente como son las monedas y la bisutería. Para los solventes orgánicos encontramos los hidrocarburos aromáticos, como lo son el benceno, que entre sus principales efectos tóxicos hematopélicos de la exposición crónica es una anemia leucopenia tanto en animales de laboratorio como en seres humanos. El tolueno. La manifestación del tolueno va desde un mareo leve, cefalea, hasta la pérdida de conciencia, la depresión respiratoria y, en el peor de los casos, la muerte. Además de que se ha establecido que una serie de directrices para la exposición laboral por inhalación que pretende evitar un deterioro significativo de la función de los efectos agudos del sistema nervioso central. El xileno y el etilbenceno, los científicos han descubierto formas en las cuales afecta la salud y en este caso hace lo que son irritaciones en la piel, los ojos, la nariz y la garganta. Dificultad para respirar, tracción de la función pulmonar, retardando la reacción a efectos visuales, alteración de la memoria, malestar estomacal, posiblemente estímulos visuales a las alteraciones del hígado y los riñones. En los alcoholes aumenta la producción del ácido gástrico que genera irritación e inflamación de las paredes del estómago, por lo cual a largo plazo puede parecer úlceras, hemorragias y perforaciones en la pared gástrica, sin descartar un cáncer de estómago relacionado por el abuso de los alcoholes. En el caso del etanol, puede provocar ansiedad, heces de color oscuro con aspectos alquitrados,
muy negras, probablemente por problemas respiratorios y respiración superficial, dando alucinaciones, dificultades en los fondos de movimiento, convulsiones y sudoración, temblor y color amarillento en los ojos, en la piel, ya que el metano usa ambas sustancias para provocar también dolor de cabeza, vómitos, muerte y seguida de daños con lo que son cirrosis, metabolismos y enzimia fórmica. Como primer punto, evitar el contacto con material nocivo sin el uso de los EPPs. Segundo punto, realizar un programa para la prevención de intoxicación por metales pesados, solventes orgánicos, generando la reducción en la fuente. Como tercer punto, capacitar al personal sobre el manejo y almacenamiento y el uso adecuado de los EPPs para manipulación de sustancias tóxicas. Como cuarto punto, realizar exámenes médicos ocupacionales al personal expuesto. Y como último punto, generar programas de estilos de vida saludable y generar la alimentación de los expuestos.